Buenas noches. Vamos a continuar con este ejercicio que hemos estado realizando desde el Bloque Popular Juvenil, que es un esfuerzo por hacer transmisiones en vivo los días miércoles sobre ciertos temas teóricos. En este caso, como lo apunta la publicación, vamos a tratar el tema del anarquismo versus el comunismo. Vamos a dar algún tiempo para que otros compañeros puedan conectarse y poder iniciar con el desarrollo del tema. En este momento pueden compartir este enlace, esta transmisión, para llegar a más personas que se puedan unir y aprovechar el espacio. De igual manera va a quedar la publicación una vez haya sido transmitida para que luego puedan verla otros compañeros que tal vez en este momento no pueden estar durante la transmisión. Como organización tenemos, por decirlo así, dos tipos de transmisiones a la semana. Los días domingo se está tratando de transmitir sobre temas de coyuntura, de interés nacional, de lo que está sucediendo recientemente. Y como dije, los miércoles estamos tratando de hacer transmisiones que vayan encaminadas a temas teóricos. Vamos a esperar un poco más. Si hubiese algún tipo de comentario, pregunta, pues no duden en hacerlo. La idea es generar un poco de debate. Nosotros siempre hemos tratado eso. Que surjan las dudas, preguntas, para poder hacer las aclaraciones pertinentes o poder sugerir algunos textos que lo expliquen de mejor manera. Bueno, creo que podemos ir iniciando y los demás compañeros, compañeras se pueden ir agregando transmisión. Vamos a iniciar con una cuestión muy clara. Hay que decir que desde que se configura el capitalismo siempre han habido movimientos, tendencias y ciertas teorías que han estado en contra del capitalismo. En contra porque han podido observar, han podido comprobar que el capitalismo tiene una lógica de producción que por un lado acumula una cantidad de riquezas exorbitante en un polo, en una clase social que nosotros la conocemos como la burguesía, y por el otro lado viene a socializar prácticamente la miseria, viene a socializar lo que es el trabajo extenuante, las largas jornadas, salarios de miseria y este tipo de cuestiones. Entonces, a lo largo del tiempo han habido tendencias que lo han criticado, teorías que no están de acuerdo con esa forma de producir, con ese sistema económico, político y social que es el capitalismo. Y al día de hoy siguen existiendo muchas tendencias. Podríamos decir que ahora hay muchas más que en el pasado, precisamente porque no todos tenemos el mismo punto de vista y cada uno o cada movimiento, cada tendencia trata de plantear las cosas de la forma que las interpreta y cómo cree que puede solucionarse
esta crisis que tenemos actualmente con el sistema. Pero lo que sí es cierto, lo que no podemos negar, es que hay algunas cuestiones en común. Y una de esas es precisamente que se considera que el capitalismo debe ser superado, que debe ser sustituido por otro modo de producción que sea más justo en la distribución de lo producido, que esté en armonía con la naturaleza y que pueda resolver las necesidades de la humanidad, dígase alimentación, sanidad, educación y todo lo que una persona necesita para desarrollarse plenamente. En ese sentido, podríamos hablar de muchas tendencias que han existido, pero hoy puntualmente queremos centrarnos en estas dos, que es el anarquismo y el comunismo. Se podría decir que las dos son tendencias de izquierda, que las dos están en contra del capitalismo, pero hay muchas diferencias que las podemos plantear como diferencias antagónicas entre las dos teorías. Primero, para comenzar con el anarquismo, todos tenemos esa idea de que el anarquismo es donde no existe el Estado, donde cada quien hace lo que quiere y tenemos esa idea, la usamos para decir pues una producción anárquica o algo que se salió de control. Y precisamente no es muy alejado de la realidad. Hay que decir que el anarquismo lo que propone es que no debe de existir ningún tipo de opresión hacia ningún ser humano. Y como el Estado tenemos claro que es un instrumento de represión de una clase sobre otra, pues es ahí donde se centra el anarquismo para proponer una abolición completa y absoluta del Estado. Ese es uno de los puntos fundamentales del anarquismo, de lo que nosotros como marxistas no estamos totalmente de acuerdo. Y digo totalmente de acuerdo porque en algún punto sí hemos explicado la necesidad de acceder al poder político, es decir, de llegar a controlar esa maquinaria que es el Estado, esa herramienta por parte del proletariado, por parte de la clase obrera. Lenin ya lo explicaba en su libro El Estado y la Revolución, que ese es uno de los objetivos precisamente del proletariado como clase organizada, llegar a controlar esa maquinaria y en algún punto se dice para destruirla. Pero tenemos que explicar qué significa destruir el Estado para los marxistas y qué significa abolir el Estado para los anarquistas. Esa sería como la primera diferencia fundamental entre el anarquismo y el comunismo o el marxismo. En este caso se ha puesto comunismo porque es como a lo que se aspira por parte de los que enarbolamos la teoría marxista. Entonces, en algún momento del video pueda que utilice cualquiera de los dos para referirme a eso. Como decía, para los marxistas la idea es llegar a controlar ese aparato del Estado. En algún momento se dice para reprimir a la burguesía, lo que se conoce como la teoría de la dictadura del proletariado. Pero ¿por qué necesariamente tiene que ser una dictadura o por qué necesariamente tiene que haber represión? Y esto no es porque nosotros lo queramos así y que estemos encaprichados en que como a nosotros nos reprimieron, por lo tanto tenemos que reprimirlos a ellos. No es de una forma caprichosa, sino más bien la experiencia ha demostrado que la clase dominante, que actualmente tiene control sobre los medios de producción, sobre el Estado mismo, no va a ceder de forma inmediata y de buenas a primeras todos los privilegios que tiene.
y va a luchar hasta el último momento por mantenerse en esa posición privilegiada. Es ahí donde el proletariado como clase organizada se ve en la necesidad de llegar a controlar el poder político básicamente pues por la fuerza. Y en el momento que la burguesía se siente amenazada, se siente que pierde sus privilegios, recurre a la violencia de los cuerpos armados del Estado, la policía, al ejército, para reprimir precisamente al proletariado que está en ese proceso de la toma del poder. Entonces es ahí donde el proletariado, una vez accede a controlar el Estado, pues se ve en la necesidad de reprimir a esa clase burguesa que va a luchar por recuperar lo que tiene, con la gran diferencia que actualmente hay una represión de la minoría contra la mayoría. Por lo tanto, este Estado necesita ser muy elaborado y estar conectado con un sinfín de instituciones que le ayudan a mantener su dominación. Llámese los medios de comunicación, llámese los cuerpos armados, como ya decía, el sistema educativo, el sistema religioso y todo lo que la clase dominante pueda utilizar para mantener esa dominación sobre el proletariado y la clase trabajadora en general. Pero una vez que el proletariado acceda a controlar este aparato, sería la mayoría reprimiendo a la minoría. Prácticamente sería algo mucho más fácil que no necesita de un Estado tan elaborado como el que existe actualmente. Entonces ahí es donde desde el marxismo se plantea que la clase trabajadora aspira a controlar ese aparato, pero en ese momento se va a destruir ese carácter burgués que tiene el Estado actualmente. Mas no estamos planteando abolirlo de tajo como lo plantea el anarquismo. ¿Y por qué? Porque consideramos que aún en esa sociedad de transición del capitalismo hacia la sociedad comunista será necesario tener un semi-estado o algún tipo de estructura que pueda administrar la producción, que pueda distribuir lo producido y pueda tener ese control de lo que se necesita y de cómo se debe de distribuir la producción. Aquí surgen algo otras diferencias en cuanto al anarquismo y el comunismo. Una cosa, digamos, son diferencias teóricas, como la que acabo de explicar, de qué pasaría si se accede al poder político o se accede a controlar el Estado, donde ya vemos que los anarquistas plantean abolir el Estado prácticamente por decreto, es decir, llegan al poder pero no quieren tener el poder, lo que quieren es que sea una sociedad sin ningún tipo de opresión y ellos creen que nadie debe estar por encima de nadie. Pues nosotros sí consideramos que debe de haber una dirección, que debe de haber un comité central, un consejo de obreros, llámese como se quiera llamar, pero sí debe de haber un ente que pueda tomar decisiones siempre consultando a la mayoría. Y es ahí donde en la práctica vemos que el anarquismo no lleva a cabo lo que dice o lo que está escrito en su teoría. Un ejemplo, las direcciones de las organizaciones, la dirección de los partidos, de los movimientos sociales, y se dice pues que siempre terminan traicionando al movimiento, traicionando los ideales, los principios, y en eso no estamos en desacuerdo. Hay muchos ejemplos en cualquier país que podemos mencionar donde vemos que la dirección del movimiento revolucionario, la dirección de los trabajadores, termina sucumbiendo ante el capital, termina traicionando o al final se va por la línea de menor resistencia y terminan siendo
pues una dirección reformista, que ya no se plantea la transformación radical de la sociedad, sino que simplemente algunas reformas que según ellos pueden hacer un poco más humano o más llevadero el capitalismo. En ese punto estamos de acuerdo que sí hay direcciones que han traicionado al movimiento. De ninguna manera creemos que al no encontrar una dirección que esté a la altura de los acontecimientos, no por ello debemos prescindir de toda dirección. No por ello vamos a decir, bueno, si esta dirección no funcionó, pues entonces mejor que no haya una dirección. Eso sería completamente un error. Y lo podemos comprobar poniendo ejemplos de la vida cotidiana. Un ejemplo muy sencillo: si por ejemplo un zapato nos aprieta demasiado y creemos que no nos funciona, no por eso vamos a dejar de usar zapatos. La solución no sería andar descalzo. O si creemos que una comida no nos cae bien a nuestro organismo, no por ello vamos a decir, bueno, entonces no tengo que comer nada. Así, de esta manera lo podemos trasladar a las direcciones que tenemos y decir, bueno, si esta dirección que tiene el movimiento en este momento no funciona, no por ello tenemos que prescindir de toda dirección. Más bien, tenemos que actuar de la forma que actuaríamos con los dos ejemplos anteriores. Es decir, buscar un calzado adecuado que sí satisfaga mi necesidad, buscar una comida saludable que sea nutritiva en mi organismo. De la misma manera, dentro del movimiento social, lo que tenemos que hacer es forjar una dirección que tenga los métodos, que tenga las tradiciones, que puedan estar a la altura de los acontecimientos, y que esta dirección sí sirva precisamente para dirigir al movimiento, que es su razón de ser. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos como marxistas, o lo que proponemos, que sí debe haber una dirección, pero el anarquismo lo que dice es que no, que una organización fácilmente puede dirigirse tomando la opinión de todos sus miembros, es decir, acordarlo en una asamblea qué es lo que se va a hacer, para no tener a ciertas personas electas que estén decidiendo por los demás. Bueno, esto es lo que en teoría se dice. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es muy similar a aquellos movimientos que se llaman movimientos horizontales. Es decir, lo que están tratando de evitar es que exista una verticalidad en la toma de decisiones. Evitar que haya un grupo que decide y que impone al resto. Eso es lo que se está buscando evitar. Pues veamos qué sucede precisamente en estos movimientos horizontales. En un movimiento horizontal, lo que se busca es aquel llamado consenso, donde todos sus miembros estén de acuerdo, y una vez que todos deciden qué es lo que se hace, pues se echa a andar. Pero como todos sabemos, en ningún partido, ninguna organización, ningún movimiento vamos a poder ponernos de acuerdo el 100% de los miembros. Eso pues escapa al sentido común, escapa a la naturaleza humana. Nosotros siempre estamos discrepando de la idea del otro, y pues basta que existan dos personas para que haya un desacuerdo. Y cuando estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de partidos obreros, pues estamos hablando de la clase más mayoritaria de la sociedad, y no los vamos a poner de acuerdo a todos. Entonces, como yo no puedo decirle que no al argumento del otro porque somos horizontales, si tomamos como ejemplo lo que propone el anarquismo, nadie es dirección, se puede decir, o nadie puede proclamar una dirección porque sería en contra de sus propios principios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se hace es lo que dice una camarilla como más experiencia o más autoridad de alguna manera, o que se ha ganado pues algún tipo de liderazgo. Pero lo que sucede
es que no es una dirección elegida por la totalidad de los miembros, sino que más bien es una imposición y nadie la puede quitar porque no responde a nadie, no se eligió de ninguna manera. Entonces, lo que parece muy horizontal termina siendo regido por una camarilla. Y lo peor es que como en teoría no hay elecciones, no hay que cada cierto tiempo se va a estar cambiando, se puede perpetuar este tipo de personas en la dirección autoproclamada y estaría sucediendo precisamente lo que se quería evitar, que era que un grupo decidiera e impusiera al resto. Entonces, como vemos, esa forma de querer dirigir una organización precisamente sin que haya una dirección, al final se sale de las manos. Y lo que nosotros proponemos es que debe de existir una dirección porque si ponemos un ejemplo de una mínima huelga que puede ser de un día, siempre tiene que haber una persona encargada de cierta logística, siempre tiene que haber una persona encargada de dar algunas direcciones, siempre se debe de elegir a alguien que vaya en representación del movimiento a entregar algún pliego de peticiones, a una mesa de negociación. Pues no podemos hacer todos la misma tarea, se debe de elegir a alguien. Pero esto consideramos nosotros que no se puede dejar al azar. No se trata que vamos a sacar un nombre de un sombrero o ayer fui yo, ahora anda vos y esto y lo otro. Creemos de que es algo que no se puede tomar a la ligera, que debe ser personas experimentadas, pero sobre todo deben ser personas elegidas por el conjunto del movimiento. Es decir, debe haber una representación de delegados, debe haber un debate sobre quiénes son las personas más idóneas para esto, quiénes tienen la capacidad para desempeñar tal o cual tarea, y de esta manera debemos tener una dirección que pueda dirigir hacia dónde va el movimiento. Es ahí donde para los marxistas hay un método que nosotros denominamos el centralismo democrático. ¿En qué consiste? Pues aparentemente parece una contradicción, porque estamos hablando de centralidad, que nos viene a la idea un grupo que está como por encima de los demás y que impone de forma vertical, pero también estamos hablando de democracia, es decir, de la participación de la mayoría. Y ahorita pasaría a explicar cómo funciona el método del centralismo democrático, que consideramos que es el que ha funcionado en los partidos obreros exitosos como el partido bolchevique de Rusia, y por lo tanto debe ser emulado dicho método. Pues hay una premisa para describirlo que dice que debe de existir la máxima libertad en la discusión y la máxima unidad en la acción. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de tomar una decisión en un partido, en un movimiento de trabajadores, pueden haber diferentes opiniones, pueden haber diferentes puntos de vista, pero hay que tomar una sola dirección, un solo camino para poder mantener la unidad del movimiento. De lo contrario, pues tendríamos que dividir el partido para que unos hagan este punto de vista y los otros pues con lo que consideran que es lo correcto. Para mantener esa unidad, lo que se debe hacer es consultar a la mayoría de los representantes, si no es que se puede a la totalidad, con un sistema de delegados que representen a cierta cantidad de militantes. Y aquí hay que explicar por qué no todos. Bueno, primero porque es muy difícil tener un debate con cientos de representantes. Para ello se eligen delegados que representen cierta cantidad
Pero estos delegados deben ser precisamente aquellos compañeros más disciplinados, aquellos compañeros con mayor claridad, aquellos compañeros que han sido abnegados en el trabajo y que pueden tomar la mejor decisión del movimiento. Una vez teniendo estos delegados, pues se plantean los puntos de vista, se dan los argumentos. Aquí es donde cabe lo que se dice la máxima libertad. Pues se debate, se discute y al final se debe tomar una decisión. Tampoco podemos pasar debatiendo indefinidamente y se debe hacer por mayoría simple, pues por la mitad más uno de los delegados. Caso contrario a lo que plantea el anarquismo, para ellos tiene que ser el 100% de los representantes los que tomen la misma decisión, pero sabemos que eso es prácticamente imposible. Entonces, una vez tomada la decisión de forma democrática por mayoría de los delegados, ahí viene el otro componente de la centralidad. ¿Y qué es lo que significa? Que la minoría necesariamente debe de someterse a la decisión de la mayoría para que el movimiento pueda avanzar y se pueda mantener la unidad. Solo de esa manera, convenciendo a través de los argumentos a la minoría, es como se puede proseguir en el camino, es como se puede mantener esa unidad, aunque siempre habrá alguna persona, algún grupo que al no sentirse representado o al ver de que su posicionamiento no logró mayoría en el pleno de los delegados, pues a lo mejor y se va, a lo mejor y dice, no, yo quería que esto fuera de esta manera. No podemos garantizar de que la minoría siempre se va a someter a lo que dice la mayoría, pero es como debería de funcionar, es como ha funcionado en el pasado y es como se debe tratar de hacer. En el caso del anarquismo, para ellos, si una persona no está de acuerdo, pues aquello ya no debería de proceder, porque sería esta mayoría oprimiendo a la minoría que esté en desacuerdo, y para ellos pues no debe de haber ese tipo de opresión. Pero esto se torna en su contrario, es decir, al final, si tomáramos este método, lo que estaría sucediendo es que esta pequeña minoría, al no estar de acuerdo, se volvería como un freno para la mayoría, porque la mayoría no puede avanzar esperando que el 100% de los representantes estén en un mismo acuerdo. Entonces ahí vemos algunas contradicciones entre la teoría y la práctica de lo que dice el anarquismo. Y si estudiamos un poco la historia, pues lo podremos ver, que aquellos grandes representantes del anarquismo que abogaban por la mayor libertad, por la mayor horizontalidad, al final terminaron siendo ellos los que estuvieron siempre a la cabeza, ellos fueron siempre la dirección y ellos terminaban tomando las decisiones por el resto. Lo único es que prácticamente nadie se opone. Todo el mundo está aparentemente de acuerdo con lo que dice este grupo, esta camarilla, y ellos están tratando de hacer ver de que existe un consenso y que lo que ellos dicen es aceptado por todos. Entonces se puede decir que todos están de acuerdo y se puede avanzar según ellos. Pero creemos que todos no funcionan en la práctica, porque al final en la búsqueda del consenso lo que se está haciendo es aceptar todo ciegamente. En cambio nosotros proponemos que debe de haber un debate, debe de haber una explicación, una argumentación de por qué se debe de hacer esto o lo otro y someterlo a una votación, someterlo a lo que diga la mayoría. Entonces es ahí donde se ven una de las diferencias importantes en la práctica sobre lo que es el comunismo y lo que es el anarquismo. Otra cuestión que podemos plantear es la necesidad de una teoría. Es decir, no podemos ir por la vida improvisando, como de alguna manera se ha querido hacer ver.
que los trabajadores pues de forma espontánea van a realizar las cosas y que no necesitan quien los dirija, que no necesitan mayor teoría para realizarlo. Pero en la práctica hemos visto que esta espontaneidad tiene sus límites, ya que si bien el movimiento de trabajadores tiende a organizarse, tiende a acumular ese descontento que en algún momento puede transformarse de una acumulación cuantitativa a un salto de calidad, donde se dé una movilización, donde se dé una huelga general, donde se dé pues un proceso revolucionario o prerrevolucionario. Esto lo vimos el año pasado en octubre en Sudamérica, donde veíamos el caso de Ecuador, que pues el pueblo sale a las calles. Lo veíamos en Chile también, donde prácticamente se puso a tambalear el sistema en un par de meses. Es decir, el movimiento de trabajadores sí tiene ese potencial que viene a desencadenarse en un momento de presión. Pero ¿qué es lo que sucede? Al no existir una dirección, que es precisamente de lo que estamos hablando, este movimiento termina diluyendo. Porque si no existe una dirección, no hay un programa claro de qué es lo que se quiere, no existe un organismo o un ente que pueda negociar o dirigir en el momento de tomar aquellas decisiones importantes del movimiento, y es ahí donde todo ese potencial que podría llegar en un determinado momento a cambiar de forma radical la sociedad o a tomarse el poder, incluso como pudo haber sucedido en Ecuador, que hay un momento en el que el gobierno huye de la capital hacia otra ciudad y pues prácticamente en ese momento se pone en tela de juicio o se pone sobre la mesa quién manda en realidad, si el gobierno que está en las instituciones y los diputados que están en el parlamento o el pueblo que está en las calles. Entonces, en ese momento, donde es un momento crucial, donde se da ese punto de inflexión, ese quiebre en la correlación de fuerzas en la sociedad, es donde se necesita precisamente esa dirección, pero no una dirección autoproclamada o una dirección de aquel que grita más fuerte o el que quiere imponerse de alguna u otra manera o que busca intereses personales, sino una dirección que represente los intereses del movimiento, una dirección que haya sido elegida por el movimiento y que pueda rendirle cuentas a este movimiento. En un determinado momento, cuando se escribe el libro del Estado y la Revolución, se toman algunos puntos de lo que sucedió en la Comuna de París y ahí se explica que era un consejo de obreros, que no había una distinción entre lo legislativo y lo ejecutivo, es decir, ellos tomaban las decisiones y las ejecutaban, pero se establecen 4 puntos en ese libro y uno de ellos es que todo funcionario público debe de ser revocable en cualquier momento. Esta es una de las condiciones esenciales también para una dirección, no solo para un funcionario público, sino para un dirigente que, si no está realizando la tarea concreta que se le ha destinado, pues perfectamente el movimiento, la base de este movimiento puede hacer en determinado momento una elección democrática donde puede evaluar a su dirección. Y es lo que no sucede según la teoría anarquista, porque no pueden haber elecciones de este tipo, porque bueno, en sí no puede haber una dirección para ellos. Más bien lo que surge es, como dije antes, una dirección autoproclamada de una camarilla que viene a imponer sus decisiones. Entonces, prácticamente esas son como las grandes diferencias que yo podría mencionar a nivel teórico entre el anarquismo y el comunismo. Pues también las habrán de tipo económico,
Pero creo que ese es un debate para otro enfoque, para otro tema de cómo sería en teoría una sociedad dirigida por los métodos anarquistas y cómo sería una sociedad, en nuestro caso, dirigida más bien bajo los principios del comunismo. Quizá me voy a centrar más en la segunda parte que en lo del anarquismo, porque a nuestra consideración, con estos métodos muy difícilmente se va a llegar a constituir una sociedad anarquista. Para el comunismo existen dos fases principales, es decir, una que es el periodo de transición, donde se pasa de esta sociedad capitalista a la socialista, que necesariamente debe de ser así, porque explicaba Marx de que no podemos construir cero, sino que venimos de una sociedad que tiene sus propias lógicas de producción, bueno, él habla hasta del derecho burgués, que es que el obrero está acostumbrado a que se lleve un control de lo que se va produciendo, del trabajo que éste genera, y en base a esto pues se va estableciendo un salario. Es lo que se conoce como tanto trabajo, pues tanto gano. Es como una primera fase donde se trata de pasar un rasero igual a todos los miembros de la sociedad. Pero se dice que esto todavía no llegaría a una igualdad justa, por decirlo así, precisamente porque existen personas diferentes. Algunas tienen familias más grandes, otras padecen algún tipo de discapacidad física, o hay alguna condición que necesariamente le exige pues algún tipo de medicamento especial, qué sé yo. Y hay otro tipo de personas pues que tienen familias mucho más pequeñas, que son mucho más sanos, y en teoría podemos decir que podría sobrevivir con menos dinero o desarrollarse con menos dinero. Entonces, si a todas las personas les diéramos, por decirlo así, la misma cantidad de dinero, estaríamos siendo injustos de esa manera. Es ahí donde se explica que en determinado momento la sociedad debe llegar a un punto donde a cada persona se le exija según sus capacidades, pero también se le dé según sus necesidades. Claro, a los marxistas se nos ha criticado de decir que ofrecemos algo imposible, que ofrecemos algo demasiado utópico, pero lo que estamos explicando es que esto sería una fase muy avanzada, una fase tendría que pasar mucho tiempo, mucha organización para poder llegar a este tipo de sociedad. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros aspiramos puntualmente es poder llegar a esta fase transitoria, que consiste en precisamente llegar a controlar ese aparato que es el Estado, para poder transformarlo en un Estado obrero que pueda expropiar a la burguesía, expropiar pues los medios de transporte, la industria, las comunicaciones y todo aquello que se necesite para desarrollar una sociedad, y poder ponerlo a trabajar bajo control obrero, con el control de este semi-estado del que ya hablábamos. Hay un punto en el que el marxismo dice que se aspira a una sociedad sin clases y a una sociedad sin Estado. De hecho, Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, al final dice que el Estado va a perder su razón de ser y que va a pasar al Museo de Antigüedades junto al hacha de piedra. Pero no es tan automático, no es que vamos a llegar a tomar el poder del Estado y a abolirlo por decreto, de ninguna manera. Más bien, ahí se utiliza una palabra que es
que el Estado se va a extinguir por sí mismo. En un inicio hablamos de destruir el carácter burgués del Estado actual, pero después el Estado pues deberá extinguirse, deberá de perder su razón de ser. Pero eso es mucho tiempo después, mucha organización, mucha conciencia personal, que incluso Lenin se atreve a decir que no existen parámetros concretos de cómo poder medir eso. O sea, no tenemos un indicador que nos diga, bueno, ya es momento de prescindir del Estado, ya es momento de que la sociedad pueda volver en un nivel claramente superior a una sociedad sin clases, como se habla en el comunismo primitivo, que se aspira a volver a una cuestión similar en cuanto a las relaciones de producción, pero cualitativamente superior, ya con una tecnología muy potente y otro tipo de cuestiones que en el camino se pueden ir desarrollando. Pero bueno, esto como son discusiones teóricas, pues puede parecer así un tanto utópico, un tanto adelantado, pero trata de teorizar cómo creemos que debe ser esa sociedad y hacia dónde nos debemos dirigir. Mientras tanto, para ir cerrando, me quedaría con que los métodos anarquistas son contradictorios, porque cuando aparentemente existe una horizontalidad es cuando un grupo autoproclamado impone las decisiones sobre los demás. Mientras tanto, para los marxistas creemos que sí debe de haber democracia dentro del movimiento, sí debe de haber una dirección y esta dirección debe rendir cuenta a sus representantes, y a lo que aspiramos es a controlar a ese aparato del Estado, pero para ponerlo en función de la clase obrera y mantener al margen a la clase burguesa, que naturalmente va a luchar por conseguir aquello que se le ha arrebatado, y es a lo que aspiramos, a construir un partido revolucionario que pueda estar a la altura de estas tareas. Y no me queda más pues que invitar a organizarse con nosotros, a seguir estudiando los clásicos del marxismo para estar preparados cuando vienen esas explosiones sociales, tener una dirección que tenga claridad y no caer en reflujo como en algún momento muchas direcciones anteriores, muchos movimientos a lo largo de la historia. Vemos que pues están a una nada de tomar el poder, pero por falta de una dirección que tenga claridad del momento histórico, pues se pierde la oportunidad y son facturas que debe de pagar la siguiente generación. Generalmente viene represión, viene un desánimo del movimiento revolucionario y pues es lo que queremos evitar. Quizás me quedaría hasta aquí, invitarlos a poder compartir esta transmisión. Si hay dudas pueden escribirnos para seguir profundizando en los temas. Invitarlos a nuestros círculos marxistas que los estamos desarrollando los días martes y viernes. En nuestra página hemos estado publicando los formularios de inscripción. También para este sábado tenemos la última jornada de nuestra escuela marxista. También hay un formulario donde pueden inscribirse. Estas actividades las estamos haciendo a través de la plataforma Zoom. Y pues solo invitarlos a seguir teorizando, a seguir proponiendo para la construcción de una nueva sociedad. Buenas noches.